Hola hermanos, bendiciones, espero que estén bendecidos y en victoria, para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Quien te saluda es el pastor Jorge Clary desde Argentina, desde la ciudad de Paraná. Vamos a hacer una oración y poco a poco vamos a ir estudiando la palabra del Señor, porque hay muchos que hay cosas que todavía no entienden, no comprenden, tienen dudas y hasta tienen vergüenza o de preguntar. Entonces tenemos que sacar todas esas dudas porque el Señor en breve, Él viene por su iglesia. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Acá tenemos la palabra de Dios, que es muy importante. Cierra tus ojos ahí donde estás y con fe, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces con fe hagamos esta oración. Primeramente, si es la primera vez que estás en el canal, en la página, mi canal de YouTube es PR Jorge, Pastor Jorge, ¿no? Puedes buscar ahí en YouTube, puedes suscribirte, podés activar la campanita, darle me gusta y compartir con tus amigos o con las personas que aún no conocen al Señor. Amén. También mi página de Facebook es igual PR, o sea, Pastor Jorge, y tiene de fondo la bandera de mi país, Argentina. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por un día más de vida, por mis 5 sentidos, por los talentos, por los dones espirituales, por la familia, por la iglesia. Nos revestimos de toda la armadura de Dios porque entendemos que no tenemos luchas contra carne ni sangre. Por eso nos ponemos la sandalia del apresto del Evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada que es tu palabra y el casco, el yelmo de la salvación para resistir todo ataque, todo dardo que venga de parte del enemigo, porque entendemos, comprendemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha contra entidades, contra brujos, contra satanistas, contra hechiceros, agoreros, personas que trabajan en el ocultismo, mentalismo, con amarres. Por eso rompemos toda maldición, porque toda autoridad se nos fue dada de lo alto para atar y echar fuera demonios, para reprender toda obra y artimaña del error que venga de parte del ejército de Satanás. En el nombre de Jesús, Padre Santo, lava nuestro cuerpo desde la planta de los pies hasta la punta de la coronilla con la sangre, la cual derramaste en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el madero, para el perdón de los pecados y para que todo aquel que crea no se pierda, mas llegue al conocimiento de la verdad y tenga vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir compartiendo poco a poco, día a día, citas bíblicas, para ir también alimentando. No los quiero saturar de muchas palabras, sino que poco a poco usted vaya pasito a pasito aprendiendo la palabra. Amén. En esta ocasión vamos a ir al Evangelio de Lucas. Poco a poco después vamos a ir estudiando quién es Lucas, quién es Mateo. Así usted se va llenando de riqueza espiritual. Vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 23. Lo que yo quiero que usted entienda que si usted accede a este canal, usted aquí no va a encontrar palabras falsas, ni va a encontrar palabras
en la carne de aliento, sino palabras de edificación. Entonces, quiero que sepa que usted, si está en la carne o es niño, en lo espiritual no conoce o tiene un mal concepto o entendimiento de la palabra, le puede generar algunos choques emocionales que no pueda lograr entender. Por eso es muy importante que usted siempre recurra a la palabra y ore y le pida al Espíritu Santo que lo guíe hacia toda verdad y justicia, porque acá no estamos para engañarlo ni para mentir, ¿eh? Entonces, Lucas capítulo 11, verso 23. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bien, hasta aquí. Fíjese que a veces hay personas que estudian un poco la oratoria y hacen largos discursos, estudian la homilética. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que ser directa, porque es más cortante que toda espada de doble filo. Fíjese que es algo resumido, corto y directo, al grano, como se dice en Argentina. Hay muchas personas que se hacen pasar por hermanos en la fe, sin embargo no hacen la voluntad de Dios. Vamos a poner ejemplos. Después, a medida, con el tiempo, vamos a ir aprendiéndolo, por supuesto. Por ejemplo, hay hombres, hay pastores que tienen iglesias físicas, la cual con mucho esfuerzo, con sacrificio, con donaciones, con ofrendas y diezmos, fueron creciendo y fueron añadiéndose poco a poco. Ahora, el llamado siempre es individual, el llamado al ministerio pastoral o de evangelista siempre es personal con Dios, es algo personal. Pero resulta que muchas veces cuando la iglesia se convierte en una empresa y no en la iglesia de Jesucristo, no sé si en tu ciudad, en tu nación, en tu país, en tu pueblo, en tu barrio, pasará lo que suele pasar en muchos lugares, que por ejemplo, si el pastor tiene un hijo pastor, o mejor dicho, si el pastor tiene un hijo varón, es muy probable que el pastor ponga casi siempre al hijo, al descendiente, ¿no? Y esto a veces se comete en un error, sin hacer apología, que no siempre es así, pero suele quedar todo en familia, ¿no? ¿Y por qué a veces hay iglesias que fracasan? Porque está puesto porque el pastor, de acuerdo al sacrificio, al esfuerzo, a todo lo que él ha logrado, él no quiere entregárselo a otra persona porque es su esfuerzo, ¿no? Entonces muchas veces cometen el error de dejar a un hijo, pero tal vez el hijo no quiere ser pastor, no quiere ser líder de esa iglesia. Y valga la redundancia, porque tenemos que aprender a respetar y no tenemos que obligar a las personas. No tiene la obligación. De hecho, puede ser el hijo de un pastor y puede ser drogadicto, puede ser rebelde. Y no quiere decir tampoco que el pastor haya fallado como padre o como ministro, ¿no? Sino que todo es parte de la voluntad de Dios, es parte del proceso. Hay personas que son llamadas por Dios y otras que tienen que pasar por la prueba, para por ahí entender la palabra, amén. Entonces hay muchos pastores, hay muchas hermanas que dicen ser profetas, están
Profetas del diablo serán porque en la carne, por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra, ¿no? Están con minifaldas, con los labios pintados, con el pelo teñido, con uñas postizas, pintadas, los labios, aretes. Nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y el problema de muchas personas de hoy en día es que creen que Dios ha cambiado, y Dios no cambia, hermanos. Su palabra es eterna. No es como la ley terrenal que en un senado, un diputado, ellos pueden cambiar las leyes de acuerdo a lo que van votando, ¿no? Así como no estaba el aborto legal y seguro, y después hicieron una ley, votaron y ganaron. Entonces, muchas veces las personas creen que pueden llevar lo mismo y hacer lo mismo en la palabra de Dios, ¿no? Querer arrancar hojas, quitar hojas, acomodar citas bíblicas, versículos. Y esto no es así, no. Pueden hacerlo, por supuesto, porque quieren hasta hacer una Biblia nueva, hacer 10 mandamientos nuevos. Pero sepan que vienen maldiciones para todo aquel que añada o quite una palabra, una letra, un punto, una coma de las Sagradas Escrituras. Seamos temerosos. Entonces, en otras palabras, tenemos que aprender a ser precavidos, tenemos que aprender a discernir, pedirle al Señor dirección y discernimiento de espíritus. Y sepamos que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces el Señor es claro, como dice su palabra, el que no es conmigo es contra mí. En otras palabras, el que no es mi amigo es mi enemigo. Por más que digamos que creemos en Dios, que le amamos, no, así no funciona. Así no funciona, Él es santo. El que ama al mundo y las cosas de este mundo, sepa bien que el amor del Padre no está en Él. También cuando yo digo no hagamos apología, tampoco hay que exagerar tanto, ¿no? O sea, tampoco todo es malo, o sea, todo está permitido, más todo no me conviene, no todo edifica. Por ejemplo, hay personas que por ahí atentan contra el mundial, ¿no? El mundial es algo, primero es un deporte, no es malo. Segundo, es algo cada 4 años y medio. O sea, no es malo mirar un mundial. Lo que es malo, por ejemplo, es ver el mundial, es ver los partidos de la liga, los partidos nacionales, o sea, idolatría al fútbol, eso es lo malo. No seamos extremistas, ¿no? Eso es lo que quiero llegar a decir, porque si no todo lo vemos como malo, ¿no? Y si todo es malo, ¿para qué estamos en este mundo si todo es malo? Tampoco queramos comparar los tiempos del Mesías, los tiempos del Señor con los tiempos actuales. No se puede. No se puede. Entonces el Señor permite que nosotros hagamos cosas, pero siempre y cuando tengamos un orden. Es muy importante ser ordenados en la línea del tiempo. Ahora, si el fútbol me está robando, o la oración, si el fútbol me está robando leer la palabra, si por el fútbol me quedo, por ejemplo, supongamos que cae un partido el día que tenés que ir a congregarte, y preferís el partido, bueno, ahí sí es una lucha con la carne. Hay veces que un pastor puede acomodar los tiempos y hay veces que no se puede y bueno, tenés que ir. O sea, primero tenés que ser Dios siempre, amarás al Señor tu Dios
con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Es muy importante que entendamos esto, ¿eh? Pero no ser extremista como diciendo el mundial es malo. ¿Mm? Todo está permitido, pero no todo edifica, no todo me conviene. Si no te conviene verlo, porque te pones agresivo, porque te pones violento, porque empezás a insultar, como le pasó al boxeador campeón Canelo de México contra Lionel Messi. Entonces, si llegas a esa instancia, sí, es malo. ¿Mm? Entonces es lo más recomendable no ver. Entonces, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Mm? Podemos estar muchas horas hablando de porque hay tantos ítems que podemos remarcar. Por ejemplo, yo puedo remarcar uno, ¿no? Hay cristianos que suelen ser piedra de tropiezo y causan división dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están en la carne, porque no entienden de que no estamos en la Nueva Jerusalén, de que tenemos que aprender a convivir con personas que van a pensar distinto, personas que defienden al pastor y no la palabra de Dios, celan más al pastor y a la iglesia que la palabra del Señor, ¿no? Que viene de lo alto, que la verdad es Jesucristo. Eso es lo que tenemos que defender nosotros. En lo que tenemos que hacer hincapié es en la verdad, en la palabra de Dios, no en el pastor. La misma palabra nos enseña que al hombre el camino le parece correcto, el hombre cree que tiene la razón, que tiene la verdad, que no se equivoca. Y somos seres humanos, hasta yo me equivoco. Se me pueden pasar cosas por alto, hasta el evangelista Gigi Ávila se ha equivocado, un hombre muy usado por Dios, que por ahí tal vez en una prédica haya dicho, por ejemplo, Mateo 7:23, por decirte así un ejemplo, o haya dicho, por ejemplo, algo más clave, Gálatas 1:10, ¿no? Suponete que en Gálatas 1:10 dice, yo no estoy para agradar a los hombres, pero ponele que él lo haya dicho, ese versículo Gálatas 1:12. Se le haya pasado por alto que el de 1:10 lo haya dicho en 1:12. Pero no porque él lo haya dicho con mala intención, sino que a veces somos seres humanos y bueno, puede pasar, ¿no? Tampoco quiere decir que hay que desmeritarlo o hay que desacreditarlo, ¿no? No, tampoco no es así. Pero suele pasar, a veces somos seres humanos, ¿no? Pero siempre tenemos que recurrir a la palabra de Dios, a la fuente principal. Y hay muchas personas que desparraman. En la iglesia desparraman, causan división porque no les gusta cómo predica el pastor. Si a usted no le gusta cómo predica el pastor, tiene dos opciones. O buscar otra congregación, otra iglesia, o orar y pedirle dirección a Dios para que le dé la fuerza para que usted vaya y hable con su pastor, ¿no? Si el pastor realmente está en el espíritu, va a ser manso y va a reconocer que tal vez puede pasar, hay cosas que pueden pasar, y le va a estar agradecido porque usted fue sabio, buscó la presencia de Dios y fue y lo corrigió con amor. Y si usted ve que ese pastor es carnal, es egocéntrico, orgulloso, no acepta, entonces pide dirección a Dios y váyase de esa iglesia. No le sirve estar en un lugar así. De hecho, la presencia de Dios no se presenta, no se manifiesta en los lugares en donde uno no reconoce que se equivoca, en donde uno no reconoce
en donde falla. Amén. Por eso aprendamos a construir y no a destruir. Aprendamos a edificar, a ponerlo en práctica. No es fácil, por ahí es fácil decirlo. Aprendamos a edificar en el amor, a exhortar en el amor, a tener paciencia, a estar llenos de los frutos del Espíritu Santo. A veces nos cuesta porque descuidamos la oración, porque no leemos la palabra, porque no ayunamos. Entonces por ahí nos vamos enfriando y cometemos errores. Pero el Señor es bueno y grande en su misericordia. Tenemos que prepararnos, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas con aceite. Sabemos que muchos lo tienen al Señor como tardanza, lo tenemos como tardanza, hay muchos que, y la palabra lo sustenta, vendrán muchos burladores. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu amigo imaginario? Pero nosotros tenemos que estar enfocados en Jesucristo que venció a Satanás. Él salió vencedor cuando murió en la cruz. Él venció a la muerte. Él resucitó. Y así como Él ascendió, Él volverá a buscar su iglesia. Y por eso nosotros debemos de prepararnos, aunque sea un Padre Nuestro por día. Hay personas que les cuesta orar, hay personas que no tienen tiempo para orar, hay personas que andan a las corridas, hay personas que el enemigo los tiene entretenidos mirando series de televisión, otros enfocados full time en el estudio, otros en el trabajo porque no les alcanza el dinero, otros con sus novios, con sus novias, y nunca tienen tiempo para lo eterno, para velar y orar por su alma, por su salvación, para saber dónde usted pasará la eternidad. Salga del error, salga del engaño. Es mentira que todo aquel que muere va al cielo, va al paraíso. Eso es mentira. Es mentira que cuando sos un drogadicto, un malviviente, un maldiciente, un brujo, un hechicero, un fornicario, un adúltero, un afeminado, una feminista, feminazi, una persona que aborta, una persona que hace sacrificios, una persona que anda en el ocultismo y nunca se arrepintió y se murió y no tuvo la oportunidad tampoco de arrepentirse, se va al paraíso. Eso es pura mentira. Todas aquellas personas que se masturban, que miran pornografías, déjeme decirle que usted no va a ir al paraíso. Usted no se va a salvar. Pero mire si Dios no es bueno, que usted está a tiempo de salir del error. Está a tiempo de ser salvo. Usted y los suyos. Si a usted le cuesta perdonar, si usted perdona de la boca, pero en su corazón no puede perdonar, usted se va a condenar. Entonces, hermanos, activemos la fe, pongámonos a cuenta con el Señor, esfuércese, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Pero todo depende de usted. La palabra dice, toma tu cruz y sígueme. No dice que tomes la cruz de otra persona. Tienes que tomar tu cruz, porque la salvación es personal. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida,
tú no eres nadie. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se condena por los siglos de los siglos, por la eternidad? Tampoco esto quiere decir que no vas a ser famoso ni vas a ser rico porque te vas a condenar. Lo que Dios quiere es que tengas un equilibrio. No existe nadie más rico, ni existirá que Salomón. Sin embargo, nunca se jactó como lo hacen hoy en día, que tienen colecciones y colecciones de autos de carrera, deportivos, aviones, yates, helicópteros. ¿Para qué? ¿Para qué? Digo yo, ¿no? Eso para empoderarse, para mostrar las riquezas que tienen, el poder económico. Cuando con un auto te alcanza y te sobra, o dos. Por eso, lamentablemente, nunca dejarán de existir los pobres. Por eso yo te animo en el nombre de Jesús que te suscribas a este canal, porque te vamos a hablar la verdad. Poco a poco vamos a ir aprendiendo, vos y yo. Y espero que sea de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga, que la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en cada uno de vosotros. Aquí te saluda un servidor, el pastor Jorge. Muchas bendiciones.